y bienvenidos al primer episodio de la serie del podcast panamericano de la IGS. Mi nombre es Lucía Moya y soy anfitriona del emocionante evento de hoy. También soy asistente de investigación en la Universidad de Illinois bajo la supervisión del profesor Timothy D. Stark en el Departamento de Ingeniería Civil. En el episodio de hoy nos centraremos en nuestro primer seminario web en español del 2021, titulado Geosintéticos en la minería. Nuestro invitado del día de hoy es Denis Parra, quien es gerente general de Andes en Perú y también profesor asociado de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima. Denis, gracias por incluir este podcast en su apretada agenda y acompañarnos desde Lima, Perú. Recibimos bastantes preguntas durante y después del seminario y las vamos a abordar en este espacio. Hola Lucía, muchas gracias por la invitación a estar en este podcast y poder responder las preguntas que fueron realizadas durante el webinar. Muchas gracias. Primero vamos a comenzar con las preguntas que no se alcanzaron a responder durante el seminario web. Nuestra primera pregunta es, ¿qué geomembrana, en su experiencia, ha tenido mejor desempeño en cubiertas flotantes? En varios proyectos en Chile se ha utilizado la geomembrana de HDPE principalmente, y al ser una aplicación que está expuesta al medio ambiente, esta geomembrana presenta un mejor desempeño a la radiación ultravioleta. Sin embargo, también existe, por ejemplo, la geomembrana de polipropileno, pero en realidad no tengo muchas referencias de su uso. Muchas gracias. Una siguiente pregunta. ¿Han considerado el uso de geomembranas que cumplan con Oven Aging, tanto en HP como en STD, para aumentar la vida útil, sobre todo en procesos de lixiviación? Claro, en realidad no se requiere el incremento de la vida útil de una geomembrana en particular, ya que los proyectos de lixiviación tienen periodos relativamente cortos, algunos principalmente las operaciones de oro, 5 a 10 años tal vez. Las operaciones de cobre son más grandes, pero en general no van a llegar más allá de 25 o 30 años de operación. Y una geomembrana cubierta puede durar hasta 500 años de acuerdo a estudios realizados. Y aún en lixiviación de cobre, la degradación por incremento de la temperatura no reduce de manera significativa la vida útil de la geomembrana. Y una vez que la pila se agote, es decir, cuando ya se lixivie todo el mineral económico, se procede a su lavado o enjuague durante 2 o 3 años, luego de lo cual el efluente ya no es contaminante y la geomembrana en realidad ya no es necesaria. También es importante recordar que la geomembrana no dura para toda la vida y una instalación en el cierre sí lo va a hacer. Entonces, no es necesario este incremento de la vida útil. Listo. También, ¿cuándo usar LLD o HD? La recomendación, de acuerdo a nuestra experiencia, es utilizar en pila de lixiviación LLDPE, geomembrana de baja densidad lineal, y HDPE en pozas o piscinas que usualmente, como decía, están expuestas a la radiación UV, y esta geomembrana de todas maneras tiene un mejor desempeño. En depósitos o presas de relaves también se puede utilizar polietileno de alta densidad. ¿Y qué tan útil encuentran las geomembranas conductivas? Son muy útiles en sistemas de doble revestimiento en pozas o piscinas. Y esto para evitar realizar una prueba hidráulica y detectar fugas en la geomembrana primaria, es decir, la que va en contacto con el líquido, antes del inicio de la operación. Cuando una geomembrana primaria es conductiva, entonces ya no se requiere realizar una prueba hidráulica, que consiste en llenar la poza por tramos y verificar dónde está la fuga. En su lugar se aplica la detección geoeléctrica por método de chispa o lanza seca, que es bastante más rápido y más preciso para detectar las fugas. Entonces la geomembrana conductiva es muy útil en esos casos. Listo, muchas gracias por su respuesta. Una siguiente pregunta que tenemos es, ¿suelen complementar la colección principal de lixiviados en el fondo de un patio de lixiviados con geocompuestos de mayor resistencia a compresión? Correcto. Es una opción en realidad muy poco utilizada. En mi experiencia he visto solamente trabajos de investigación al respecto que se han realizado utilizando geocompuestos de alto rendimiento,
para reducir el tamaño del overliner, pero no para eliminarlo. El riesgo que corremos al usar ese tipo de aplicación es la potencial obstrucción del geotextil, ¿no?, del cual se compone el geocompuesto, sobre todo en operaciones de cobre, porque hay bastantes elementos que precipitan. Y si esto ocurre, no hay forma de resolver el problema cuando ya tengo un geocompuesto obstruido. La recomendación en todo caso sería hacer una prueba piloto a escala para asegurar el adecuado funcionamiento y ver si efectivamente reduce el espesor o eventualmente en algunos casos lo elimina, el espesor de overliner, reduciendo también así los costos. ¿Y existe alguna guía o normativa de buenas prácticas de instalación? En realidad, lo que se conoce son los procedimientos estándares de los que los instaladores geosintéticos, principalmente de geomembrana, siguen, los cuales obviamente tienen que ser revisados y validados, aprobados por el ingeniero de SQA. Listo. Otra pregunta que tenemos ¿es posible reemplazar el suelo de baja permeabilidad con geoceldas para impermeabilizar un talud? Sí es posible. Y eso principalmente se puede realizar en pozas o piscinas. En los patios o piles de lixiviación no es recomendable, porque además de ser caro, generaría una interfase débil entre el contacto entre el concreto y la geomembrana. Pero en piscinas sí se ha hecho. Muchas gracias. Otra pregunta ¿en casos de prehidratación del GCL se debe rechazar? Y también, ¿cuáles serían recomendaciones para soldaduras transversales o costuras en taludes con altas pendientes? El GSL en realidad debe hidratarse solo después de que se haya colocado material encima. Si la hidratación se produce antes, usualmente debe ser rechazado y reemplazado, ya que la permeabilidad se incrementará. Por otro lado, las soldaduras transversales en taludes mayores a 5 horizontal, 1 vertical, deben ser realizadas a 45 grados, que es la práctica convencional en instalación. ¿Y cuáles son los valores mínimos que indica para fuga permitida? El Environmental Protection Agency, el EPA de los Estados Unidos, recomienda una tasa mínima de fugas que esté en función del área revestida, ¿no? Y esto considerando una cierta cantidad de agujeros por hectárea cuando se tiene o no se tiene SQA. Entonces no hay una tasa propiamente, sino esto va a depender del área revestida. No recuerdo en este momento los valores, pero sí hay una recomendación al respecto de la EPA. Una siguiente pregunta ¿cuál es la institución para acreditar la supervisión QC y QA? Hay algunas organizaciones independientes que organizan cursos para acreditación en SEQA, el TRI, por ejemplo, y también conozco entidades locales en diversos países que organizan cursos que permiten certificación de instaladores. Lo que no he visto es certificación de aseguramiento de la calidad, pero para instaladores sí hay varias certificaciones. Y en el mismo alineamiento de normas, el diseño de pilas de lixiviación, ¿en qué normas internacionales se apoya? No existe una norma internacional como tal. Lo que utilizan los diseñadores son usualmente las mejores prácticas disponibles, de acuerdo al estado del arte y de la práctica en el diseño de este tipo de instalaciones complejas, que están soportadas por una serie de investigaciones y publicaciones que se hacen de manera continua sobre diferentes tópicos del diseño de instalaciones de pila y lixiviación y en general de instalaciones revestidas con geosintéticos. Listo. Y esta es la última pregunta que tenemos y se recibió durante el seminario. ¿Por qué se dice que se puede transitar por encima de las geomembranas asfálticas de 3.6 milímetros de espesor? ¿Tiene que ver con que sean equipos de bajo tonelaje? A ver, es correcto. Son equipos de bajo tonelaje, pero más que de bajo tonelaje sería de bajo presión de contacto. Y son usualmente los equipos que se utilizan en la construcción de este tipo de instalaciones. Sin embargo, y en general, no es recomendable que los equipos transiten sobre una geomembrana, aunque esta sea bituminosa. Definitivamente, si no es bituminosa, por ejemplo, si es polietileno, no hay forma de que esto ocurra.
en una geomembrana bituminosa se puede hacer, pero hay que evitarlo. En ciertos casos se puede permitir, pero siempre con vehículos de baja presión de contacto. Listo, muchas gracias. Ahora vamos a pasar con las preguntas que se recibieron en la encuesta posterior al seminario web. La primera, ¿es suficiente solo cumplir con las normativas GRI para geomembranas de HD y LLD? En realidad, en nuestra experiencia es suficiente cumplir con las normas GRI. Muchas empresas diseñadoras recomiendan cumplir el GRI. Sin embargo, en nuestra experiencia, en muchos proyectos en Sudamérica, cumpliendo las normas del GRI, hemos recomendado ser más riguroso en el espesor mínimo de la geomembrana. Por ejemplo, el GRI indica menos 10%. Sin embargo, nuestras especificaciones recomiendan 5% como mínimo absoluto. Ojo, no promedio. El hecho de recomendar ese menos 5% como mínimo absoluto obliga a tener un espesor mayor y eso mejora todas las propiedades y eso ha dado bastante buenos resultados. Muchas gracias. Una siguiente pregunta es, ¿cuál es la mejor opción de instalación de paneles de geomembrana en taludes más empinados a 2 horizontal, 1 vertical, con zanja de anclaje en banquetas o en ángulo de 45 grados entre paneles? La recomendación es usar una longitud de rollo la mayor posible que el fabricante pueda suministrar. Usualmente las geomembranas de 1,5 milímetros de espesor vienen en 150 metros de longitud y la de 2 milímetros en 120, pero se puede utilizar de mayor longitud que no pese más allá de 2 toneladas para que pueda ser trasladado por los equipos que trasladan estos rollos al lugar de la instalación. Que eso es con la finalidad de reducir o eliminar las costuras horizontales y las banquetas intermedias para anclaje. Además, cabe indicar que estas banquetas intermedias sirven para manejar el agua de lluvia en climas lluviosos, ayudando entonces no solamente al anclaje de rollos muy largos de geomembrana, sino al manejo del agua durante la construcción y durante la operación también. ¿Y quién determina en un proyecto qué tipo de geomembrana debe usarse? Definitivamente el diseñador. A partir de su experiencia, a partir de la ejecución de ensayos, se selecciona el tipo de geomembrana y su espesor. Listo. Otra pregunta que nos llegó es alguien que quería consultar por las soldaduras horizontales. ¿Cuál es el fundamento técnico de por qué no se deberían realizar y cómo se puede manejar esto? En realidad no se permiten costuras horizontales ya que constituyen zonas de debilidad, donde la geomembrana se puede rasgar, eventualmente romper por el movimiento del material que contiene, que arrastra la geomembrana y que en esa zona de debilidad se puede producir una fisura, una rasgadura. Es por eso que la práctica indica que estas costuras deben ser realizadas a 45 grados. Muchas gracias. Una siguiente pregunta, ¿qué pruebas se realizan en geosintéticos? En campo se tienen los métodos destructivos, tales como la rotura de cupones, y los no destructivos, que son, por ejemplo, los ensayos de inyección de aire en costura de fusión, los ensayos de vacío en costura de extrusión, y ensayos de chispa también, este mismo tipo de costura de extrusión. Otra duda que nos llegó fue, ¿la durabilidad de los geosintéticos constituye todavía la mayor limitación a la aplicación de estos materiales? Esa afirmación es correcta, pero sobre todo en soluciones de muy largo plazo, o diríamos perpetuas, por ejemplo, el cierre de la mina, el cierre de la pila de lixiviación o el depósito de relaves. Las pozas o piscinas en realidad se rellenan, no requieren mantenerse, pero las otras instalaciones sí. Entonces, a muy largo plazo todavía tenemos esta limitación de la durabilidad de los materiales geosintéticos. Para condiciones de operación o eventualmente el cierre activo los primeros 5 años, el periodo de duración en realidad no afecta al proyecto. Muchas gracias. Y ahora vamos a ir con la última pregunta. ¿Qué medidas se deben tomar para realizar diseños seguros y económicos? ¿Tienen ustedes datos
de ensayos sobre materiales en periodos de tiempo extendidos? Es importante la experiencia del diseñador y la aplicación del estado del arte y de la práctica en el diseño geosintéticos y el diseño en general de estas instalaciones revestidas, que a su vez es un trabajo multidisciplinario, como sabemos, donde interviene las disciplinas de geología, sismicidad, geotecnia, hidrología, hidrogeología. Estas disciplinas proporcionan los estudios básicos para un diseño seguro y económico. También hay que tener en cuenta, claro está, el ambiente donde trabajamos. En Sudamérica tenemos ambientes muy retadores, desafiantes. Tenemos ambientes sísmicos, ambientes de alta precipitación, de geografía muy compleja, etcétera, lo cual hace obviamente complejo el diseño y hacerlo seguro y económico es un reto adicional. Muchas gracias. Con esta respuesta concluyen las preguntas que teníamos. Gracias, Denis, por un excelente seminario web y por haber participado en este podcast. Para todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos y si tienen más preguntas o quisieran recibir información adicional, pueden contactarse con Denis Parra a denis.parra@andes.com. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias por la oportunidad de haber participado en este webinar.